Hola varitero, soy Darío Hueta, estamos aquí en la varita mágica para presentarte lo último de lo último. Comenzamos. Una de las cosas que quiero decirte, como en el anterior vídeo, es que en algún momento voy a anunciar lo que llamo la oferta irresistible. Estate atento porque es algo, como bien dice su nombre, irresistible. Lo que te voy a enseñar es un juego espectacular. Se llama Look Sharp 2.0. El juego consiste en el que tú haces un truco de magia y le dices al espectador que sujete tu rotulador Sharpie, un Sharpie que a lo mejor hace unos momentos acabas de utilizar. Y para revelar su carta, bueno, en principio te equivocas, no estás haciendo un fallo, y cuando menos se lo espera, su carta está en su propia mano, en el Sharpie. Es algo muy, para mí espectacular, porque es tanta la sorpresa que se va a llevar el espectador que lo va a recordar toda la vida. Se llama Look Sharp 2.0, algo que ya pusimos en la web y que lleva un tiempo, pero se está vendiendo muy bien, es unas esposas de pulgares. Estas son esposas de pulgares de mucha calidad, son profesionales, te las voy a enseñar para que lo veas. Están aquí cerradas un poquito en aceite para que no se pongan feas. Y estas esposas de pulgares se pueden hacer muchas cosas con ellas, muchas rutinas, pero últimamente, bueno, pues la rutina que más está pegando es la de Daniel K., que puedes ver el vídeo demostrativo en nuestra página web y que no te vamos a explicar cómo funciona, pero sí que es verdad que le está dando muy buenos resultados. Y no te digo que hagas lo mismo exactamente que él, pero puedes hacer algo parecido con unas esposas de pulgares que realmente no tienen trucaje, pero sí que tienen un secreto para que tú puedas ponértelas y quitártelas sin ningún problema. Es algo que deberás de conocer tú, que tenéis que tener los conocimientos previos, porque al ser unas esposas normales no se entregan ninguna instrucciones, pero es un buen material para hacer una rutina profesional. Daniel K. utiliza dos esposas, entonces depende de la rutina que quieras hacer, pues necesitarás una o dos unidades. Aquí en la varita tenemos las mejores barajas del mundo. Vamos a empezar con una baraja de un amigo que es Magic Almendros y ha diseñado la baraja Luxury Keys. Esta baraja tan espectacular de Bicycle tiene unos motivos y unas formas espectaculares, incluyendo en lo que podrían ser los comodines, con una revelación de carta. Bueno, y el manejo y cómo funciona la baraja, realmente es que es impresionante. Y te la recomiendo, Luxury Keys. Baraja premium de alta calidad de Theory 11, iba a decir, Theory 11. Se llama baraja Hudson y, bueno, solo tienes que ver las fotografías para darte cuenta del tipo de baraja premium de la que estamos hablando. Baraja Aureo. Bueno, aquí toma las proporciones áureas de Da Vinci y ha hecho una baraja, pues eso, espectacular en Bicycle también, que es algo que ningún coleccionista debe dejar pasar. Dos de las barajas más bonitas que pueda haber, me han encantado. Una se llama baraja botánica, también, bueno, las dos son de Bicycle. Baraja botánica es para mí espectacular, en tonos blancos y dorados, me ha parecido increíble. Y después esta recuerda a la del King Sea, a la del Rey del Mar, pero bueno, esta se llama Promenade, o Promenade, ¿bien? Bicycle Promenade. Y son dos barajas, digamos del mismo estilo, pero a la misma vez completamente distintas. Dos barajas fabulosas. Y también te quería enseñar la baraja que ha diseñado Dynamo, el mago Dynamo, el mago británico, ha hecho la baraja Abandon, no sé si lo pronuncio bien, Abandon Luxury. Bueno, pues Abandon Luxury de Dynamo es, digamos, bueno, el sumum del lujo y de las buenas barajas, con el respaldo del mago Dynamo. Como sabrás, hace unas semanas estuve en Vitoria, en el Congreso de Magia al Día,
y allí recibí pues una grata sorpresa y la verdad es que me dieron una alegría. Hay un mago que se llama Carlos Javier Millán que se dedica a, bueno, además de hacer magia, quiero decir, como algo, como hobby, hacer unas pequeñas obras de arte pues con los magos, ¿no? Pues una fotografía muy especial, retocada, con unos toques un poco artísticos, ¿no? Y la verdad es que el criterio que él tiene para regalar esa foto a los magos que él quiere, bueno, pues es su criterio y no sé si se lo habrá aplicado a alguien, pero yo no lo conozco, el criterio que sigue, ¿no? Lo que sí que he visto durante estos años es que le iba regalando fotos a muchos magos, amigos míos, y a mí nunca. Y claro, ¿cómo le iba yo a decir, oye, a mí no me la vas a hacer? Claro, yo tenía que estar callado, yo no podía decir nada. Digo, bueno, yo lo veía regalándoselo a la gente y tal. Bien, y entonces me viene a Magia al Día Carlos Javier y me dice, no vengo a comprarte, pero vengo a regalarte. Digo, mira qué sorpresa. Qué bien. ¿Y qué más a regalar? Pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, me ha dado mucha alegría que por fin tengo, bueno, mi retrato, mi foto artística de Carlos Javier, que la tengo aquí. Pronto publicaré la foto que nos hicimos, lo pondré en Facebook o en Instagram. Esto es lo que me regaló y de verdad que me hizo mucha ilusión. Me comentó que somos muchos, que lleva bastante trabajo hacerlo y que no siempre pues, puede hacerlo tan rápido como quiere, pero que siendo pacientes, bueno, pues yo al final he obtenido el mío y la verdad es que desde aquí le agradezco públicamente que haya tomado su tiempo pues para hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Carlos Javier, y nos vemos el año que viene. Como te dije al principio del vídeo, aquí viene la oferta irresistible. En este caso voy a poner en oferta irresistible un juego que se llama Expansión, de Alakazam Magic. Este efecto, aquí tienes la etiqueta del precio, salió a la venta en 37,99, es decir, en 38 euros. 38 euros. Y para los 3 primeros, esto hay que entender una cosa, los 3 primeros son los 3 primeros que lo compran por internet, o los 3 primeros que vienen a la tienda, o los 3 primeros que pasan por aquí o por donde sea. Es decir, que el caso es los 3 primeros, porque solo hay 3 que se lo pueden llevar a este precio, lo compran y ya está. Lo puedes comprar por la web, lo puedes comprar en la tienda. No tienes obligación de comprar nada más. Si lo compras por la web tendrás que pagar los gastos de envío, pero obligación no hay nada más. Y precio de venta público en oferta irresistible, en vez de 38, 2,99. Señores y señores, 2,99. Un efecto increíble en el que un agujerito pequeño en una carta se hace grande para que puedas atravesar una moneda. Algo muy increíble, puedes ver el vídeo demostrativo, que lo tienes a tu alcance por 2,99. Si no lo conoces, este efecto te va a impactar de verdad. Se llama Six Pack. ¿Y qué consigues? Mira, por lo pronto te voy a decir que si no conoces el efecto, te pases por aquí y veas pues lo que es la demostración. Pero yo de todas maneras te la voy a contar, y es que coges una baraja y le dices al público, esto es una baraja azul, y se la enseñas, de dorso azul, pero además tiene la carta pues X, ¿no? Por ejemplo el 4 de corazones. Dices, bueno, pues el 4 de corazones es mi carta favorita, y entonces toda la baraja es azul con 4 de corazones, toda, y la enseñas. Pero es que después que resulta que coges y dices, hay gente que prefiere, no sé, el as de trébol. Pues sí, entonces sacas el as de trébol de la baraja y enseñas que ahora la baraja es toda de as de trébol. Pero entonces dices, hay gente que no le gusta el dorso azul, y entonces enseñas que toda la baraja es de dorso verde. Impresionante. Pero además, dices, bueno, si no te gusta el dorso verde, podemos ponerlo rojo. Y entonces el dorso de toda la baraja es roja. Pero ahora viene que las caras son todas normales distintas. Es algo impresionante. Y para finalizar, cuando vas a volver a meter la baraja en el estuche, como la tienes de dorso rojo y te das cuenta que la estuche es de dorso azul, pues haces así, lo cambias y vuelve a ser toda la baraja de dorso azul, y ya terminas el juego quedándote, ¡pum!, en el top.
por todo lo alto. Se llama Six Pack y es algo increíble. Está claro que esto es un clásico de la magia, todos los conocemos, es una cazuelita, en este caso bien hecha, bien fabricada en aluminio. Esta es, digamos, de las clásicas, de las de toda la vida, con una carga, pero bien fabricada por Sunil Batra, un fabricante indio, o hindú, perdón, o hindú, que hace las cosas con mucho esmero, artesanalmente, y bueno, sabes que puedes hacer aquí aparecer pues desde un animal vivo, y si no quieres, pues caramelos, o lo que tú veas. Y esto es la cazuelita de apariciones. Si quieres ver cómo funciona, bueno, me imagino que ya lo sabes, yo he puesto lo primero que tenía a mano, es decir, que no es nada, pero simplemente para que veáis el efecto. Se enseña vacía, se puede poner aquí algo de fuego, y entonces hace así, y cuando levantas, así cogiéndolo con la mano, ¿vale? Pues aparece, pues un poco, pues lo que quieras, ¿no? Lo que te quepa aquí, ¿eh? Y esta es la cazuela de apariciones. Yo he puesto aquí una tontería para que veas el efecto, que tapas así, ¿vale? Y no pasa nada, ¿eh? Si tapas así, y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Por la mierda que he puesto. Madre mía. ¿Conoces Petroleum de Max Lukian? Esto es lo último de lo último en triunfos. ¿Por qué? Porque tú enseñas las cartas boca arriba y boca abajo por los dos lados, y con solo esperar, con solo hacer un chasquido, todas las cartas se vuelven a estar como estaban, excepto la elegida. Pero de una manera tan limpia y tan increíble, que esto es, sinceramente, para tenerlo. Vas a dejar a todo el mundo boquiabierto. Esto es el típico juego que se lo haces a alguien y dice, este es mago de verdad. Punto. Ya está, no hay más. Cuando alguien te lo ve, ya saben que eres mago. ¿Por qué? Porque es un juego muy profesional, muy bien hecho, muy bien diseñado, que hay que practicar un poco, como es lógico, pero que te va a dar muchas satisfacciones. Y además viene con una bonus de agua y aceite en el que las cartas se mezclan y después se separan, que también está muy bien. Y se llama Petroleum. Enseñar solo juegos con cartas, traigo aquí un juego con monedas. Se llama N6 de N2G. Es que esto cuando hablamos en español y en inglés al final nos liamos porque es Inchuji, bueno, N2G, ¿vale? Y Jackie. Bueno, entonces el caso es unas monedas y un cordel, unas monedas en chino de la más alta calidad, ¿vale? Lleva todo lo necesario para hacer una rutina increíble, mágica e inexplicable. Porque si tú ves el vídeo no tiene sentido, ¿vale? Aquí tienes todo lo necesario con un vídeo explicativo para que triunfes por todo lo alto con las monedas N6 de N2G. Y por ahora esto es todo, suscríbete, no te olvides y nos vemos en el próximo vídeo.